Estimados diplomantes, tenemos la sesión de hoy referida a la legislación en gestión de residuos sólidos. Para hablar de la Ley 755, antes debemos referirnos a las bases que han dado origen a esta ley. Tenemos la Ley de Derechos de la Madre Tierra número 071. El objeto de esta ley ha sido reconocer los derechos de la Madre Tierra. Establece obligaciones y deberes tanto para el Estado como para la sociedad. En materia de residuos sólidos, implícitamente tiene una relación en su articulado número 7, que establece que es el derecho a la preservación de la madre tierra de contaminación de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos y radiactivos generados por cualquier actividad. Otra ley es la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, la Ley número 300. En su artículo 4, numeral 5, establece que es garantía de restauración de la Madre Tierra el Estado plurinacional y cualquier persona que ocasione daños de forma accidental o premeditada a los componentes, zonas o sistemas de vida de la Madre Tierra está obligada a realizar una integral y efectiva restauración a rehabilitación de la funcionalidad de los mismos, de manera que se aproximen a las condiciones preexistentes al daño, independientemente de otras responsabilidades que puedan determinarse. Es decir, que cualquiera que genere algún daño al medio ambiente está obligado a realizar la remediación del daño, restaurar o rehabilitar el lugar, poniéndolo en las condiciones iniciales que éste estaba. El hecho de que haga esa acción no limita que puedan asignarle otras responsabilidades de acuerdo a la normativa vigente. Tenemos la Ley de Medio Ambiente número 1333. Esta ley, como ustedes saben, es del año 92 y tiene varios reglamentos. Los que están relacionados al manejo de residuos sólidos son el Reglamento de Prevención y Control Ambiental, el Reglamento para actividades con sustancias peligrosas y el Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos, que ha sido abrogado por el Reglamento General a la Ley 755. La Ley de Gobiernos Municipales 482. Esta ley deroga a la Ley de Municipalidades. Anteriormente era la 2028. Esta nueva ley regula la estructura organizativa y funcionamiento de los gobiernos municipales de manera supletoria. En relación a residuos sólidos tenemos dos artículos interesantes. El artículo 6, que define que el presupuesto del gobierno municipal debe incluir el presupuesto de las empresas o entidades de carácter desconcentrado y descentralizado. Y el artículo 26, que establece que el gobierno municipal debe aprobar su estructura mediante decreto municipal, proponer y ejecutar políticas públicas, que incluyen las de residuos sólidos, designar mediante decreto edil autoridades de entidades desconcentradas, así como a las MAE de empresas municipales y entidades descentralizadas. Esto lo vamos a asociar más que todo a las empresas municipales de aseo urbano. Aprobar el plan de ordenamiento territorial. Nos interesa porque dentro de este plan deberían encontrarse los sitios o cualquier infraestructura de manejo de residuos sólidos. Aprobar el plan de ordenamiento urbano y territorial, más que todo referido a los límites de asentamientos urbanos, ¿no? Sobre todo aquellos que vayan a encontrarse próximos a cualquier infraestructura de gestión de residuos. Aprobar mediante ley los requisitos para provisión de servicios básicos. Incluye el servicio de aseo urbano. Ahora sí entramos a la Ley 755, la Ley de Gestión Integral de Residuos.
que ha sido promulgada el 28 de octubre del 2015. Esta ley tiene por objeto establecer la política general y el régimen jurídico de la gestión de residuos en todo el Estado plurinacional de Bolivia. Prioriza el principio de la jerarquización de la gestión y el derecho a la salud y vivir en un ambiente sano y equilibrado. Esta ley se desarrolla en el marco de las competencias concurrentes que establece la Constitución Política del Estado en su artículo 299. El numeral 8 referido a residuos industriales y peligrosos y en su numeral 9 referido a proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos. ¿Cuál es el contenido de esta ley? Tiene 4 capítulos y un contenido de disposiciones adicionales. El capítulo 1 referido a aspectos generales, el capítulo 2 referido a gestión integral de residuos con 5 secciones que incluyen información y lineamientos generales para la prevención de la generación, el aprovechamiento, la planificación e información, la educación, comunicación, ciencia, tecnología e investigación, la gestión de financiamiento. El capítulo 3, relativo a la gestión operativa, incluye 4 secciones, que son lineamientos establecidos para las etapas de la gestión operativa, qué es la gestión operativa como tal, la responsabilidad extendida del productor y la asignación de responsabilidades para los 3 niveles de gobierno o cualquier entidad territorial autónoma. El capítulo 4, que establece los lineamientos de inspección, vigilancia, infracciones y sanciones. Y por último, las disposiciones adicionales. ¿Cuál es el alcance de esta ley? Son parte de esta ley cualquier persona natural, jurídica, entidad pública, privada o cualquiera que realice actividades con residuos sólidos. No considera emisiones a la atmósfera ni cualquier efluente que se vierta al alcantarillado sanitario, sea agua residual industrial o agua residual doméstica. ¿Cuáles son los principios de esta ley? Esta ley establece 8 principios básicos. El primero, que es la articulación, señala que la gestión de residuos debe articularse con las políticas de protección a la madre tierra, las políticas en agua y saneamiento, en educación, en medio ambiente, salud, cambio climático, seguridad alimentaria y gestión de riesgos. La participación establece que este proceso de gestión integral debe promover la participación activa, consciente, informada y organizada de la población, la producción más limpia como estrategia ambiental, preventiva e integrada en los procesos productivos, la protección a la salud y medio ambiente, previniendo los riesgos para la salud y contaminación del agua, aire, suelo, flora y fauna, en concordancia con las estrategias de lucha contra el cambio climático. La responsabilidad del generador, estableciendo que toda persona, individual o colectiva, es responsable de los residuos que genera, debiendo asumir los costos de su gestión, así como de la contaminación que pueda provocar, además de los daños a la salud o el medio ambiente. La responsabilidad compartida. En términos de responsabilidad social, pública y privada, requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de todos sus actores. La sostenibilidad establece que la gestión de residuos debe adaptarse a las condiciones locales en base a criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales que permitan garantizar la implementación de esta gestión de forma continua, permitan que se expanda y permitan su mejora permanentemente. Y finalmente tenemos la sustentabilidad,
establece que toda actividad, obra o proyecto para gestión de residuos debe mantener un equilibrio entre las necesidades de los seres humanos y la conservación de los recursos naturales y ecosistemas. ¿Cuáles son las políticas? Y esto ya lo habíamos visto en alguna otra sesión anterior. Las políticas de la gestión de residuos señaladas en el artículo 9 de la ley son las siguientes. Está la planificación y coordinación interinstitucional e intersectorial, la prevención, el fomento al cambio de producción y consumo, la prevención, como les había mencionado, en cantidad y peligrosidad, y el fomento al cambio de producción y consumo significa lineamientos o fomentar y promover a los productores el uso de materia prima secundaria y a los consumidores el consumo de productos que generen la menor cantidad de residuos y en su proceso reutilicen o reciclen los residuos generados. El aprovechamiento, con el fomento a la comercialización y consumo de productos reciclados, lo que ya hemos mencionado anteriormente. La gestión diferenciada de residuos peligrosos y especiales, diferenciada de los residuos no peligrosos. La generación de información en cuanto a cantidad de residuos generada, las características, el tipo de manejo que se ofrece a cada residuo generado, quiénes participan, cómo, dónde, la tecnología que se utiliza. El cierre de botaderos y remediación de sitios, paralelo a la implementación de rellenos sanitarios. El fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades, orientado a las entidades que se hacen cargo del manejo de los residuos, su gestión y la prestación de servicios. La educación, concientización y participación de la población en el marco del principio, lo que acabamos de ver hace un minuto, la participación, la articulación, responsabilidad y sostenibilidad. El fomento a soluciones regionales o mancomunidades, orientado a que podamos promover la unión de varias unidades regionales o municipales o de otra magnitud que permita optimizar el uso de suelos, ¿no? En lugar de tener 2, 3 rellenos sanitarios, tener uno que pueda prestar el servicio a varias unidades poblacionales. O lo mismo en una instalación de tratamiento o aprovechamiento. Y finalmente, el fomento a la investigación y desarrollo de tecnologías. Esta ley define derechos y obligaciones. El artículo 10 establece los derechos. ¿Cuáles son estos derechos? A gozar de un medio ambiente saludable. Todos tenemos derecho a eso. Protegido y equilibrado. Al acceso a los servicios de gestión de residuos. La atención efectiva y oportuna como usuario. El acceso a la información y recibir educación y capacitación de forma permanente. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Cumplir con la normativa vigente, reducir la generación en cantidad y peligrosidad, separar en origen, depositar los residuos en sitios autorizados, realizar un manejo adecuado con operadores autorizados, cubrir los costos de servicio, denunciar cualquier conducta que afecte a la salud. En su capítulo 2, la ley define diferentes lineamientos en secciones.
Su primera sección está orientada a la prevención de la generación. Básicamente establece que debemos prevenir la generación en términos de cantidad y peligrosidad. En su siguiente sección establece los lineamientos para el aprovechamiento, que define que debe priorizarse el reciclaje, el compostaje, antes que el aprovechamiento energético. No lo limita a que se realice, pero primero debe considerarse estas dos opciones. Para cualquiera de estas tres opciones, deben trabajar de forma conjunta y coordinada el nivel central, las entidades territoriales autónomas y el sector productivo. Este capítulo también hace referencia a las responsabilidades del generador, del productor y del comerciante y distribuidor. ¿Cuáles son las responsabilidades que establece para el generador? La separación, el almacenamiento y la entrega al recolector. Las responsabilidades para el productor son elaborar un plan de manejo ambiental que incluya la gestión de residuos, considerando el principio y política de prevención y aprovechamiento. La utilización de materia prima secundaria. Conocemos materia prima secundaria al residuo que va a formar parte del nuevo ciclo productivo. Envases identificados con símbolos o códigos. Señala que este productor, una vez que utilice la materia prima secundaria y genere un nuevo producto, debe señalar en su envase qué tipo de producto está generando y cuál es el tipo de residuo y porcentaje utilizado. Para el comerciante y distribuidor, señala los lineamientos de separación, almacenamiento, entrega al recolector y el uso de envases reciclables dentro de sus responsabilidades. También este capítulo hace referencia al proceso de recuperación a través del recuperador o reciclador, reconociendo a esta actividad realizada por personas naturales o jurídicas y en cualquier proceso de la gestión operativa. ¿Qué es lo que indica? Indica que cualquier nivel de gobierno debe promover el apoyo a ese sector a través de programas de formalización, asistencia técnica que permitan mejorar sus condiciones de trabajo, salud y generación de riesgos. Este actor puede participar con el generador, con el productor o con el comerciante. En su sección 3, dentro del capítulo 2, hace referencia al sistema de planificación e información. La planificación entendida de que todos los niveles de gobierno, el central, departamental, municipal, están sujetos y deben incluir dentro de su planificación la gestión de residuos. Para las unidades más pequeñas, que vendrían a ser las entidades municipales de aseo, también deben incluir dentro de su planificación la gestión de residuos, contribuir a la planificación municipal, a la planificación departamental y estas a su vez contribuir a la planificación central. Todo esto dando resultado a la generación de políticas, programas y proyectos. Todo este conjunto de acciones básicamente va a permitir alimentar el sistema de información de gestión de residuos, donde debería incluirse información de ese tipo: cantidad de residuos generados, cantidad de residuos aprovechados, infraestructura que se está utilizando, el tipo de tecnologías aplicadas, costos de aseo u otros servicios prestados y otros parámetros que permitan contribuir al sistema de información, generar la planificación en cualquiera de estos niveles de gobierno para generar políticas, actualizar
o establecer nuevos lineamientos. Dentro de este capítulo también se hace referencia a la importancia de la educación, de la comunicación, de la tecnología e investigación. Asimismo, define que cualquier gobierno municipal o departamental debe asignar recursos y también permite el uso de los recursos del IDH. El capítulo 3 hace referencia a lo que es la gestión operativa de los residuos. Dentro de la gestión operativa, en sus secciones, establece las etapas de la gestión: la separación, almacenamiento, recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final. La aplicación de cualquiera de estas etapas debe estar orientada a la prevención y control de impactos ambientales que permitan preservar la salud y minimizar los riesgos laborales. ¿Cómo se realiza la separación y almacenamiento? Debe realizarse en las siguientes fracciones: orgánicos, reciclables, no aprovechables, especiales y peligrosos. Esta separación y almacenamiento debe realizarse dentro del predio del generador o en lugares autorizados. Dentro del predio del generador, considerando los orgánicos, reciclables y no aprovechables, y, si fueran especiales y peligrosos, en lugares autorizados, cuidando las características y compatibilidad, sobre todo en los procesos de almacenamiento. En cuanto a recolección y transporte, esto debe considerar las condiciones técnicas necesarias y que sean acordes a los grupos de separación. Recolección y transporte acorde a los orgánicos, a los reciclables, a los no aprovechables, a los especiales y peligrosos. Debe reunir todas las condiciones técnicas necesarias. El transporte básicamente está permitido para fines de aprovechamiento, tratamiento y disposición final con autorización y controles. La transferencia. La transferencia, su aplicación depende de las condiciones técnicas y económicas en las etapas de la gestión operativa. Es decir, que esta etapa no se aplica en todos los proyectos, se aplicará en función a la magnitud de la prestación de servicio, a la magnitud de la cantidad de residuos que se está generando, la tecnología y el tipo de tratamiento que se le va a dar al residuo, ¿no? Además de considerar de que el servicio se vaya a prestar a una o más regiones, una o más unidades poblacionales. Depende de varios factores. Deben cuidarse en todo momento las condiciones ambientales y las condiciones de seguridad. En la etapa de tratamiento, este tratamiento incluye el tratamiento para aprovechar, para reducir la peligrosidad y el tratamiento para disposición final. Debe cuidarse la infraestructura y el equipamiento que deben ser adecuados y puede incluir cualquier proceso biológico, mecánico, físico, químico o térmico. Finalmente, la disposición final prioriza la disposición en relleno sanitario para residuos sólidos no aprovechables, es decir, que los orgánicos y los reciclables deberían tener algún fin y solo los no aprovechables llegar a disposición final. Y en el caso de residuos peligrosos debe existir un tratamiento previo y ese tratamiento previo debe estar autorizado. Además, este capítulo 3 hace referencia a la autorización de los operadores. ¿Qué significa? Que cualquier operador de servicio de aseo en cualquiera de sus etapas debe tener una autorización, ya sea para la prestación o gestión operativa de residuos municipales, especiales, industriales o peligrosos. También hace referencia a la responsabilidad extendida del productor. Establece que deben cumplir las siguientes disposiciones: desarrollar mecanismos de depósito, devolución y retorno y otros mecanismos para recuperación y aprovechamiento, asumiendo los costos en coordinación
con las entidades territoriales. Debe realizar o participar en campañas de comunicación, concientización y educación, además de establecer acuerdos o convenios con los gobiernos municipales para mejorar cualquiera de las etapas. Dentro de este proceso de responsabilidad extendida se encuentran los siguientes residuos de forma inicial: botellas PET, bolsas de polietileno, llantas, neumáticos, pilas, baterías y envases de plaguicidas. El capítulo 4 de la Ley 755 establece responsabilidades para los 3 niveles de gobierno. Para el nivel central, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales. ¿Qué nos establece? Para el nivel central, define que es responsable de regular la implementación de la GIRS, planificar con las ETAs toda la implementación de la gestión, promover proyectos, asistencia técnica a gobernaciones o municipios, promover educación, comunicación, ciencia, tecnología e investigación con las unidades que correspondan, elaborar normativa o actualizarla, aplicar la responsabilidad extendida del productor y administrar el Sistema Nacional de Gestión Integral de Residuos. Para el caso de los gobiernos departamentales, estos deben ejecutar el régimen y la política nacional, aplicar la planificación en el marco de la gestión de residuos, promover proyectos, promover educación, comunicación, ciencia, tecnología, coadyuvar a los gobiernos municipales con sitios de disposición final, incluso dentro de su jurisdicción, velar por la ubicación o identificación de sitios mancomunados para la disposición final u otra infraestructura necesaria para el tratamiento o aprovechamiento de los residuos. Es responsable de monitorear los problemas de contaminación ambiental, emitir autorizaciones, administrar la información departamental, ejecutar la red y prestar asistencia técnica. Los gobiernos municipales deben ejecutar el régimen y la política nacional en su jurisdicción, aplicar la planificación e incluir la gestión de residuos, elaborar e implementar proyectos, coordinar proyectos para residuos especiales peligrosos industriales con la gobernación o con el nivel central. Es responsable del cierre o saneamiento de botaderos dentro de su jurisdicción. Es responsable del monitoreo de la contaminación ambiental. Debe alimentar al sistema de gestión de residuos, emitir autorizaciones para operadores de servicios municipales y ubicar en el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial los sitios de disposición final. Finalmente, la Ley 755, en su capítulo 5, Inspección, Vigilancia y Sanciones, establece los parámetros o lineamientos de estos 3 aspectos. En cuanto a inspección y vigilancia, establece que todos los niveles de gobierno tienen facultades de inspección y vigilancia. Pueden realizarlo dentro de sus competencias. Al haber detectado afectaciones, deben establecer medidas de prevención, mitigación y remediación. Asimismo, los gobiernos departamentales y municipales deben desarrollar las disposiciones necesarias que puedan complementar este trabajo. En cuanto a las infracciones, las define como leves, graves y gravísimas. Hay un listado para infracciones leves, graves o gravísimas, y no limita a que las gobernaciones y municipios puedan ampliar este listado, pero en el marco de sus competencias. En cuanto a las sanciones, estas sanciones están determinadas de forma económica para cada tipo de infracción. De igual forma, las gobernaciones y municipios pueden establecer o ampliar estas sanciones en función a sus competencias y en su jurisdicción. No obstante, se tiene que tener en cuenta que en función al daño
Estas sanciones pueden no solamente ser económicas, que también puede aplicarse cualquier normativa vigente a nivel nacional, no necesariamente que esté relacionada a residuos, sino también a la protección del medio ambiente, a la salud y otros. Bueno, estimados, espero haber esquematizado todo lo que es la ley 755. Cada uno de ustedes puede revisarla, está colgada en la plataforma para que puedan conocer a detalle el contenido de esta ley, que es la base para la construcción, ejecución de cualquier tipo de actividad, obra o proyecto. Gracias.